Estimados alumnas y alumnos, soy Alexis Mandujano Lusanto, médico del Hospital Barros Luco. En este seminario trataré de enseñarles y explicarles del cómo nos tenemos que enfrentar a un paciente con poliglobulia. Para esto entender que a lo largo de la carrera, tanto como alumno, como interno y como médico, independientemente de nuestras especialidades, nosotros nos vamos a enfrentar a pacientes con poliglobulia. Y esto puede ser por distintos escenarios o motivos de consulta. Pueden ser pacientes con un estado de deshidratación, donde van a tener una hemoconcentración, donde no es que sean pacientes que van a tener una masa eritrocitaria aumentada, sino es que por la deshidratación y la pérdida del plasma se sensa una hemoconcentración. También pueden ser pacientes con una real poliglobulia, en donde pueden presentarse con compromiso de conciencia, y esto asociado a un síndrome de hiperviscosidad, al entercerse el flujo arterial y venoso. Esto puede generar manifestaciones neurológicas, como también accidentes cerebrovasculares y infarto agudo al miocardio, que es lo más grave como complicación asociada a una poliglobulia. La trombosis también, lo mismo causado por la hiperviscosidad. Estos pacientes se van a presentar como trombosis a repetición o trombosis de sitios atípicos, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer sospechar de que puede ser una poliglobulia, por lo cual tenemos que solicitar un hemograma y después continuar el estudio etiológico. O también pueden ser pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, que producto a la hipoxemia crónica se eleva la eritropoyetina y esto genera un aumento de la masa eritrocitaria para compensar esta patología. O también lo podemos ver en el setting de pacientes en medicina laboral asociado a trabajo en minería o trabajos de altura, que por disminución de la FiO2 y mecanismo compensatorio se va a generar esta poliglobulia. O como también pacientes que estén asintomáticos, que puede ser por un hallazgo de laboratorio. Por lo cual, después de esto, la pregunta principal que nosotros nos tenemos que hacer es si esta poliglobulia es una poliglobulia absoluta versus relativa. Una poliglobulia absoluta se basa en que hay un aumento de la masa eritrocitaria, y una poliglobulia relativa es donde hay una hemoconcentración debido a la pérdida del plasma, debido a un cuadro de deshidratación o cuadros inflamatorios que también están asociados a pérdida, por ejemplo una cetoacidosis diabética o una pancreatitis aguda. Acá tenemos descrito que poliglobulia es una hemoglobina sobre 16 en mujeres y un hematocrito sobre 48, o una hemoglobina sobre 16.5 o hematocrito sobre 49 en hombres. Por lo cual, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si esta poliglobulia es absoluta o relativa. Si es relativa, obviamente van a ser pacientes que tengan una historia clínica asociada a pérdida y a estados de deshidratación con un examen físico concordante. Y si no, va a ser una poliglobulia absoluta, que es producto de esta masa eritrocitaria aumentada. Una vez que tenemos esta poliglobulia, nosotros tenemos dos vías. Una vía que es de causas primarias o de causas secundarias. De causas primarias significa que no hay un agente externo que esté produciendo este aumento de la masa eritrocitaria, sino que, por ejemplo, en la policitemia vera, en donde hay una mutación ya bien estudiada a nivel del proeritoblasto, que esto genera y desencadena un aumento de la cascada de fosforilización, y esto genera que el proeritoblasto se multiplique de forma descontrolada y logre la diferenciación a un glóbulo rojo. Versus de causa secundaria, que puede ser adquirida o congénita, y de la parte adquirida, esto puede ser por dos estímulos, o una producción patológica de eritropoyetina o un aumento de eritropoyetina asociado a una hipoxia. Si es por hipoxia, esto puede ser, lo podemos diferenciar si esto es sistémico o local. Nosotros sabemos a nivel fisiopatológico que el productor de eritropoyetina es a nivel renal, donde sensa hipoxia. Esto genera una hidroxilización y esto genera la liberación de eritropoyetina, que va a llegar a nivel de la médula ósea, y esto va a activar el proeritoblasto y va a avanzar todo su proceso de diferenciación y proliferación. Si hay una hipoxia asociada, entonces esto puede ser sistémico, es decir, producto de una enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo el EPOC o el SAOS, alteraciones CHANT o cardiopatías congénitas,
la apnea obstructiva del sueño, como le expliqué, y también pacientes que viven en la altura o trabajan en la altura. O pueden ser mecanismos locales donde el riñón sensa que hay una hipoxemia, pero a nivel local. No es que todo el cuerpo, todo el sistema tenga una hipoxia, sino esto puede ser producido, por ejemplo, como una estenosis de la arteria renal. Como está esta estenosis, el riñón sensa que está hipoxémico, o por una hidronefrosis, o por quistes renales, que el riñón sensa que está llegando menos oxígeno, a diferencia que estos son cuadros sistémicos, estos son cuadros locales por alteraciones anatómicas. Si es por, si ya pasamos hacia este lado, si es por aumento de eritropoyetina, un aumento en la producción, pero a nivel patológico, que puede ser producido por neoplasias o asociado a medicamentos, por ejemplo, eritropoyetina, que se ha visto en distintos ciclistas de alto rendimiento, o anabólico o testosterona en pacientes también de alto rendimiento, o fisicoculturistas, o alguien que pueda estar también en suplementación. Después de lo que le expliqué, ahora el paso principal que nosotros vamos a tener frente a estos pacientes y frente a cualquier paciente que nosotros veamos a lo largo de la vida es evaluar su gravedad. Primero, si es que ya tenemos frente a un paciente que está en un contexto de poliglobulia o síntomas asociados, tenemos que evaluar su gravedad. Primero, su nivel de conciencia, es decir, que pueda ser explicado por un síndrome de hiperviscosidad, que puede tener cefalea, enlentecimiento, bradipsiquia, o puede ser un dolor torácico por un infarto o un accidente cerebrovascular, que ya más el infarto serían los dos escenarios más catastróficos en cuanto a una poliglobulia. Por lo cual, evaluar el nivel de conciencia, los signos vitales, la clínica asociada. Estos son pacientes que están complicados y tenemos que derivarlos de forma urgente a niveles de asistencia o urgencia o a hematología. Una vez que nosotros ya tenemos el tiempo de estudiarlos, son pacientes menos graves, donde ya podemos plantearnos distintos diagnósticos, no tenemos que actuar con tanta urgencia, ya podemos seguir al segundo paso. Y que aquí ya entramos tanto a la anamnesis remota, anamnesis próxima, a examen físico, a laboratorio y a imágenes que nos van a ayudar a conformar una hipótesis diagnóstica y a generar un manejo. Por lo cual, nosotros acá ya entramos a la anamnesis próxima. ¿Qué es lo que deberíamos preguntarle a estos pacientes? Buscar síntomas de hiperviscosidad, por ejemplo, cefalea, visión borrosa, pérdidas transitorias de visión, parestesia, somnolencia. Son cuadros asociados o qué tanto impacto le está generando esta poliglobulia al paciente. Lo otro es si es que ha tenido trombosis, o buscar trombosis, por ejemplo, en sitios atípicos, que se da más frecuente en pacientes con policitemia vera, trombosis mesentérica, trombosis de la suprahepática o hepática, trombosis portales, de retina o trombosis arteriales. Si hay trombosis de estos sitios, uno habla de trombosis de sitio atípico y uno ya tiene que sospechar una trombofilia. Y de los cuadros asociados que están asociados a estas trombosis, la policitemia vera es una de las principales. Por lo cual hay que buscar dolor abdominal en los pacientes que tengamos un examen con poliglobulia, o dolor en extremidades con cambio de coloración asociado a trombosis arteriales o trombosis TBP de extremidades inferiores a repetición. Lo otro que tenemos que investigar en la anamnesis próxima a estos pacientes son síntomas asociados a una policitemia vera: fiebre, sudoración, baja de peso, saciedad precoz, que es producida por la esplenomegalia asociada que van a tener estos pacientes, la eritromelalgia, el prurito, que son síntomas característicos de la policitemia vera, que además un paciente con policitemia vera también puede tener síntomas de hiperviscosidad. Lo otro que también se puede generar son sangrados asociados a esta policitemia. O lo otro que también tenemos que hacer una anamnesis para buscar la etiología de esta poliglobulia es toda la historia respiratoria de disnea, tos crónica o síntomas relacionados a la apnea y hipopnea obstructiva del sueño. El siguiente paso, como les dije, es la anamnesis remota. Ya vimos que lo primero que tenemos que ver es evaluar la gravedad. Tenemos que ver cómo está el paciente, luego de eso una buena anamnesis próxima, ir buscando los síntomas de hiperviscosidad, los síntomas, o buscar trombosis que tenga el paciente, los síntomas asociados a policitemia vera, sangrado o toda la clínica respiratoria. Y después de esto vamos a ir el paso a paso de la anamnesis remota. Tenemos que, aquí lo importante, antecedentes médicos.
Sobre todo, ¿qué tenemos que ir a buscar? Si ya tiene el antecedente de EPOC o de cardiopatías congénitas, porque si ya tenemos un paciente que es hepótico y nosotros pesquisamos en el hemograma que tiene una poliglobulia, lo más probable es que esta poliglobulia es secundaria a esta hipoxemia crónica, por lo cual el diagnóstico ya lo tenemos claro, pero igual, de igual manera, no nos tenemos que confiar y tenemos que ir a buscar otras cosas concomitantes que puedan estar generando esta poliglobulia. Luego pueden ser antecedentes quirúrgicos asociados a cirugía, hay que buscar cicatrices de esternotomía o otras alteraciones que haya tenido en la infancia. Medicamentos también, punto muy importante a preguntar, tenemos que ir a buscar diuréticos, laxantes, que estén generando una poliglobulia relativa debido a las pérdidas, o también medicamentos dirigidos como uso de testosterona o eritropoyetina. Acá pueden ser pacientes que tengan suplementación por déficit o pacientes que lo están ocupando en contexto de gimnasio o de ejercicios de alto rendimiento, o pacientes con uso de eritropoyetina, que son los más frecuentes, son ciclistas de alto rendimiento, o pacientes enfermos renal crónicos que pueden estar con un sobreuso o mala indicación. Los otros, bueno, tóxicos, uso de tabaquismo, que esto lo tenemos que relacionar obviamente a un EPOC y que también aquí entraríamos en la causa, o distintas drogas simpático-miméticas o drogas asociadas a estas dos, testosterona y eritropoyetina. La diuresis de deposiciones hay que preguntarlas obviamente en contexto de pacientes con signos de deshidratación para evaluar las pérdidas digestivas urinarias. Y en cuanto a, aquí hay un punto importante, lo laboral, que siempre tenemos que preguntarlo, si son pacientes que trabajan en la altura o trabajo en minería, o también pacientes que hagan deporte en alturas, que ahí ya con esta anamnesis, que sea un paciente que trabaje en altura o trabaje en la minería, ya tenemos que hacer una buena anamnesis para saber si esto es un aumento fisiológico o patológico, porque también podemos tener pacientes que trabajen en altura, pero además pueden tener una policitemia vera, por lo cual ahí los síntomas y la clínica es la que nos va a diferenciar, y también otras cosas en el laboratorio. Luego de un examen, después de evaluar la gravedad, una anamnesis próxima, una anamnesis remota, tenemos que pasar al examen físico. Y del examen físico, obviamente, es lo que ya hemos visto. De lo general, buscar signos de deshidratación en la cabeza, fase pletórica, que habla más de hiperviscosidad. En el tórax, por ejemplo, que sea una configuración de un tórax en tonel, que nos esté dando pistas para un EPOC, o soplos cardíacos, o el examen pulmonar, un murmullo pulmonar disminuido, sibilancia u alguna otra patología hipoxémica crónica. También en cuello, obviamente, evaluar signos de obstrucciones asociadas. En el abdomen tenemos que ir a buscar hepatomegalia o esplenomegalia o alguna otras más asociadas, por ejemplo, a la enfermedad poliquística renal o tumores renales o tumores hepáticos, que también nos pueden hacer sospechar que estos sean patologías productoras de eritropoyetina o una hepatomegalia y una esplenomegalia asociada a una policitemia vera. Extremidades, importantísimo, buscar signos de trombosis o isquemia asociada, y el examen neurológico, importantísimo en estos pacientes, sobre todo asociado a la hiperviscosidad o accidentes cerebrovasculares que se nos pueden presentar estos pacientes. Esto es un esquema de qué es lo que podemos ir encontrando según la patología. Por ejemplo, la cianosis a nivel de la cara, o una cara más rubicunda, que es asociado a este incremento de la masa eritrocitaria, o unas conjuntivas pletóricas. Acá a nivel del tórax, por ejemplo, un tórax en tonel o murmullo pulmonar disminuido. La eritromelalgia asociada en la extremidad, asociada a las duchas calientes, cianosis o también pueden ser otro hallazgo en contexto de la hipoxémica crónica, TBP que tenemos que buscar, la esplenomegalia asociada, signos de enfermedades congénitas a nivel cardíaco, una hipertensión secundaria que puede ser producto de la misma hiperviscosidad o también producto de la estenosis de las arterias renales. Acá también se describe en este esquema, por ejemplo, los hallazgos que podemos encontrar en el examen físico en alguien con uso de testosterona, aumento de la masa muscular, acné, entre otras cosas que podemos encontrar, que siempre la mayoría son perfiles que son hombres, o cosas neoplásicas que podemos encontrar, pacientes en baja de peso, caquético o masa asociada, o los signos clínicos que podemos encontrar en pacientes con obesidad.
o también en la enfermedad poliquística renal. Y aquí, bueno, se explican por colores cuáles pueden ser todas las causas, cuáles son más asociadas a policitemia vera, que sería esplenomegalia, la eritromelalgia, los sangrados, las TBP, entre otras cosas. Entonces, en resumen, tenemos una historia clínica, siempre evaluar la gravedad de los pacientes, una anamnesis próxima, una anamnesis remota y un examen físico detallado. Después de todo esto, ya nosotros podemos ir sacando hipótesis diagnósticas y tenemos que solicitar un laboratorio o imágenes para poder eh, ya ver qué tipo de patología es la causante de esto. Sí o sí, obviamente el hemograma es lo principal, después la función renal, puede ser asociado a las patologías renales que le expliqué, y los gases arteriales asociados a estos pacientes con hipoxemia crónica, o también pueden ser laboratorios específicos como niveles de eritropoyetina, pero esto ya pues, tiene que ser solicitado o por un médico internista o por un hematólogo, donde los niveles de eritropoyetina nos van a ayudar a diferenciar las distintas patologías. Por ejemplo, un paciente con policitemia vera va a tener una eritropoyetina baja o ausente, ya que este aumento es independiente de eritropoyetina y por feedback negativo se suprime la liberación a nivel del riñón. Y todas estas patologías van a tener una EPO alta, producto de la hipoxia o producto de los medicamentos asociados. Y lo otro importante son las imágenes, por ejemplo, en alguien que estemos sospechando patologías pulmonares, una radiografía de tórax, o buscando esplenomegalia, alguna masa, enfermedad poliquística o tumores, una ecografía abdominal, o una ecografía renal o Doppler de arterias renales, si estamos sospechando en alguien con sospecha de hipertensión arterial secundaria, un ecocardiograma transtorácico buscando hipertensión pulmonar o cardiopatías congénitas, o una polisomnografía en el contexto de un paciente con SAOS. Después de todo esto, nosotros vamos a poder agrupar distintos como fenotipos de paciente, por ejemplo, el paciente con policitemia vera, con clínica asociada, con un examen físico acorde, en el hemograma vamos a encontrar una poliglobulia, leucocitosis con eosinofilia o basofilia, una EPO baja o ausente, una hepatomegalia y una esplenomegalia, y también importante que el clásico paciente son hombres y ya adultos mayores. Los cuadros de deshidratación pueden ser a lo largo de toda la vida, cuadro clínico característico por pérdidas gastrointestinales urinarias o pacientes con catabolismo muy aumentado, gran quemado, pacientes con ANTA o pacientes con una pancreatitis, una cetocidosis. Y aquí lo importante es que esta poliglobulia va a resolver posterior a tratar el cuadro, a tratar la deshidratación, versus que estos pacientes, independientemente de la hidratación, no va a mejorar y tienen un cuadro clínico concordante. Un paciente hepótico va a ser el paciente clásico con disnea progresiva, tos crónica, un examen físico concordante, uso de tabaquismo aumentado, una radiografía clásica también, y esta poliglobulia debería resolver con el manejo. Y también la poliglobulia, como sabemos, también es indicación de oxígeno domiciliario en estos pacientes. O también puede ser un paciente con un SAOS, que va a tener los síntomas y signos y la hipersomnolencia diurna característica, donde deberíamos pedirle una polisomnografía, y esta poliglobulia también debería mejorar posterior al manejo con un CPAP nocturno. Eso sería la presentación. Espero que los haya ayudado, y recuerden que esto es paso a paso. Una buena anamnesis próxima y remota, siempre evaluar la gravedad, de ahí con laboratorio asociado, y las imágenes que también tenemos que solicitar según nuestra sospecha. Y esta es la imagen principal que tienen que memorizar y después aplicarlas con sus pacientes. Y cómo van a ir sacando cada una de estas según si es hombre o mujer, la edad, el sexo, una buena anamnesis próxima, remota, examen físico y laboratorio, van a poder llegar a un diagnóstico adecuado y poder manejar estos pacientes, tanto como médico general o derivarlos ya al especialista broncopulmonar, hematólogo, o personas que deberían después ya dedicarse a medicina laboral.